Mateo 7, 24. Dice la palabra: hablando Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó, y fue grande su ruina. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fue como si dijera: damas y caballeros y niños, acaban de oír mis palabras que vienen de Dios. Han escuchado mis instrucciones con respecto a cómo han de ser bendecidos, cómo deben perdonar y cómo deben orar. Han oído grandes verdades acerca de mi reino y sus principios. Ahora los dejo con este mandato final: pongan en práctica estas verdades y su vida será como el hombre cuya casa fue edificada sobre un fundamento sólido. Si las ignoran, las olvidan o lo archivan, su vida se levantará sobre arenas porosas e inútiles. Ustedes tienen la elección el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo, el gran Maestro, siempre nos enseñaba con ilustraciones para que sus oyentes entendieran claramente sus verdades espirituales. Y el mensaje sigue siendo igual. Dios sigue bendiciendo a los hombres y mujeres que toman en serio su palabra y lo atesoran y lo llevan a la práctica. Las reglas de Dios ya están dadas. El que quiere bendición sencillamente tiene que ir a la palabra y atesorar su palabra y hacerlo, practicarlo. Él ya lo ha dicho, estas verdades. Son los únicos métodos que Cristo ha puesto en la palabra, porque son como métodos, son los únicos métodos constructivos que nos permiten sobrevivir las tormentas de este siglo XX. Y esto consiste en escuchar y obedecer a Dios. En escuchar y obedecer a Dios. Lo voy a decir otra vez. No solo es escuchar, sino en escuchar y el complemento, obedecer a Dios. Escuchar y obedecer a Dios. Escuchar y obedecer a Dios. Son los requisitos para vivir una existencia bendecida. Consiste en escuchar su voz y integrarlo en nuestro sistema de valores, en nuestros patrones de comportamiento, a nuestros pensamientos y a nuestras conversaciones. La roca fundamental que ninguna tempestad, tentación o prueba puede derribar consiste en mantenernos alertas y sensibles a esa voz que nos habla. Es por eso que resulta peligroso concurrir a los cultos de la iglesia, escuchar transmisiones religiosas o leer publicaciones cristianas. Resulta peligroso. ¿En qué sentido? En el sentido de solamente atiborrarnos y llenarnos
de información espiritual, de oír su palabra y no actuar de acuerdo a ello. De oír su palabra y no actuar de acuerdo a ello. Eso es el gran peligro. De solamente oír y escuchar, ver el Facebook, ver el WhatsApp, ver las redes sociales, mirar lo que pasa, sentirnos gratos emocionalmente por algún sermón, alguna predicación, pero simplemente escuchar y no actuar de acuerdo a ella. Eso, lo que dijo Jesús, sería como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Resulta arriesgado porque toda persona será considerada responsable de haber actuado en conformidad con toda esta verdad espiritual que haya escuchado. Porque cuando lleguen las tormentas, se hará evidente si hemos actuado conforme a este principio. ¿Hemos edificado bien prestando atención a la palabra de Dios y aplicándolo a diario? ¿O hemos edificado pobremente escuchando pero sin llevarlo a la práctica? Algunas personas dan la impresión de estar exitosamente establecidas en la vida, cuando en realidad no lo están. Es como una fachada externa que puede parecer firme, que le va bien, que ha tenido éxito, pero en su interior se encuentra el borde, se encuentra en una situación de colapso. Podrán engañarnos por un tiempo, pero cuando los golpee la tormenta eterna del juicio final, sucumbirán, porque no pueden engañar a Dios. No pueden engañar a Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, por tanto pues, cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararía con el hombre prudente. Porque Jesús quería que nadie pensara que esté ajeno a eso. Cada uno tiene su propia responsabilidad de acuerdo a cómo está construyendo su vida. Cada ser humano tiene su propia responsabilidad individual de cómo está construyendo su vida. Eso significa que ni yo ni usted se escapa de ello. De que nadie escapa de esa responsabilidad. Hay una responsabilidad para bien o una responsabilidad que tendrá ruina. Una de dos. Y es estas verdades espirituales de Dios que tienen una influencia de bien para quien lo practica y se transforma en la gracia y la protección y la bendición de Dios en términos cotidianos de nuestra vida, en nuestra realidad humana. Por eso, de acuerdo a qué tipo de fe estás llevando, es la que influencia positiva o negativamente en tu vida. Quiera o no quiera, eso va a influenciar qué tipo de fe estás llevando. Así que acá encontramos estos requisitos para una vida bien construida, así de sencillo. Requisitos para una vida bien construida. Ya lo dijo Jesucristo, ya les he compartido. ¿Cómo edificamos vidas bien construidas? La respuesta lo da nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Segundo, debemos obedecer la palabra de Dios que hemos recibido. Las Escrituras recalcan la necesidad prioritaria de escuchar su palabra. Porque toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura establece estos principios en nuestra vida. La Escritura es
la ley de Jehová, la cual es perfecta, que convierte el alma, que nos hace sabio, nos hace sencillo, que nos lleva a tener un corazón recto. La palabra de Dios tiene el propósito de también alegrar nuestro corazón. Tiene el propósito de alegrar nuestro corazón. Josué 1:7-8 nos dice que tenemos que esforzarnos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es todo lo que Cristo lo ha dicho a través de la ilustración que él da de la roca y la arena. Es lo mismo que está hablando Josué capítulo 1. Es lo mismo, pero en otras palabras. ¿De qué? De tomar la palabra, esforzarse y de vivir de acuerdo a ella. Así habremos construido una vida bendecida. Así habremos construido correctamente, bien construida tu vida, en tus hijos, por sus vidas que va a ser de bendición y por sus generaciones, porque van a ser influencia para bien de sus hijos, van a ser dignos de ser imitados. Toma la palabra de Dios, porque esto es más que oír, es cuestión de obedecerlo, es cuestión de obedecer a Dios. Amén.